chiquillos, ahora iremos con la parte 2 de la clase del sonido. Y vamos a ver transmisión y, como dice ahí, efecto Doppler. Nos vemos. Hola chiquillos, ahora vamos a ver algunas cosas del sonido que debemos tener en claro. Todas las ondas, no importa que sea el sonido o no, pueden transmitirse. ¿Y qué es transmisión? Transmisión simplemente es pasar de un lugar a otro lugar. Como por ejemplo yo estoy transmitiendo información a través de este video hacia sus cerebros. Pero acá nos referimos a transmitir de un medio de propagación a otro medio de propagación. Como podría ser, por ejemplo, del aire al agua. El sonido puede pasar del aire al agua porque son medios materiales. Por lo tanto, el sonido tiene este fenómeno, al igual que todas las demás ondas. Y debemos recordar una fórmula muy importante. Velocidad de propagación de onda es igual a lambda por f. ¿Recuerdan? Longitud de onda por frecuencia. Bien, entonces, cuando una onda cambia de un medio a otro, jamás cambia su frecuencia. La frecuencia no puede cambiar, pero sí cambia su velocidad de propagación. ¿Y qué más debería cambiar? Bien, la frecuencia no puede cambiar, por lo tanto, si en este lado cambia algo, en este otro lado también. ¿Y quién podría cambiar? La longitud de onda. Por lo tanto, cuando pasamos de un lugar a otro, cambia la velocidad y la longitud de onda. Es súper importante esto. Bien, entonces, atención, el sonido en el aire tiene una velocidad de 340 metros por cada segundo. A esa velocidad anda. Pero cuando viaja a otro medio más denso, el sonido tiende a andar más rápido. Es decir, por ejemplo, la velocidad en otro medio será superior a los 340 metros por segundo. Inclusive en uno de los lugares donde anda más rápido es en el metal, donde anda sobre los 5 kilómetros por segundo. Bien, entonces, debemos recordar solamente esto, que el sonido en el aire, que viaja a 340 metros por segundo y que cambia su velocidad y su longitud de onda. La frecuencia se mantiene invariable. Pero solo quiero que recuerden esto. Entre más denso, más veloz, más velocidad. Entre menos denso, menos velocidad. ¿Ok? Bien, pasemos a otra cosa que hay que tener en claro. El efecto Doppler. El efecto Doppler es ese famoso efecto cuando pasa la ambulancia. Ese cambio de frecuencia que ocurre cuando pasa un vehículo. Bien, esos efectos de sonido fueron míos, así que no son muy buenos. Bien, entonces, ¿por qué ocurre eso con el sonido? No solo ocurre con el sonido, también pueden ocurrir con otras ondas, pero vamos a enfocarlo acá. El sonido ocurre un efecto Doppler cuando dos objetos, un emisor de sonido y un receptor de sonido, que ejemplificaríamos con los pulmones, viene haciendo un ruido y se acercan o se alejan entre ellos. No importa que uno esté quieto y el otro se acerque o se aleje. Lo importante es que ocurra un acercamiento o un alejamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que tenemos aquí una ambulancia. Imaginémonos una ambulancia. Esto es una ambulancia. Y aquí una niña escuchando el sonido de la sirena. El sonido de la sirena emite
una frecuencia que ella la reconoce y si está quieta, escuchará aquella misma frecuencia. Pero si ésta se echa a andar, vamos a poner a la ambulancia como si fuese un punto, ya no se permanecerá ahí, sino que comenzará a viajar. Y el siguiente tren de ondas que tire se va a enredar con la siguiente, y el siguiente con la siguiente, llegando más ondas de las que ha librado a la chica que es la receptora. Por lo tanto, cuando se acerca, tenemos un efecto Doppler de acercamiento, llegan más ondas por segundo, ya que se van comprimiendo porque una alcanza a la otra. Entonces, se escucha como si hubiese mayor frecuencia. Eso significa que se escucha más agudo. Pero recuerden, el efecto Doppler es un efecto como si fuese una ilusión óptica, pero es una ilusión de sonido, porque la frecuencia de una onda no cambia. Bien, entonces, cuando se acerca, se escuchan más ondas llegando al mismo tiempo. Recuerden que la frecuencia es cuántas ondas llegan en un segundo. Supongamos que la ambulancia pasa a la niña. Entonces tira un tren de ondas aquí. Supongamos que esas 2 ondas. Pero luego está más lejos. ¿Y qué es lo que pasa? Que una onda se va alejando de la otra. Perdón. Entonces llegan menos ondas por segundo. Como llegan menos ondas por segundo, hay un efecto Doppler de alejamiento. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? La frecuencia es menor. Se escuchan los sonidos más graves. Así. Se acerca, supongamos que esta es la niña y aquí va la ambulancia. O mejor un vehículo, que me sale mejor el ejemplo. Sube la frecuencia. Baja la frecuencia. Entonces, cada vez que escuchen un vehículo o algo muy bochinchero pasar por ahí, observen y escuchen. Entre más cerca, más agudo, y cuando más lejos, más grave. Ahora, esto tiene una fórmula para calcularlo. La nueva frecuencia que se escucha, que es una frecuencia aparente, porque recuerden que la verdadera frecuencia no se modifica. Si ustedes fueran adentro del vehículo, jamás escucharían que cambia a agudo o grave. Solo si se acercan o se alejan de la fuente. La frecuencia del efecto Doppler es igual a la frecuencia original, es decir, a la que realmente está emitiendo el emisor. Y aquí pongan la velocidad del sonido en el medio en el cual anda, que recuerden que en el aire es 340. Hagan una fracción, arriba y abajo va lo mismo. Y ahora, para el efecto Doppler de acercamiento, se pone positivo aquí y negativo acá. ¿Por qué? Para que haya mayor frecuencia. Pero si se van alejando, deben usar otros signos, pero no se compliquen, son los mismos, pero al revés, porque debería haber menos frecuencia. La velocidad del sonido arriba abajo cambian de signo, y la velocidad del receptor, ese es el que está escuchando, y la velocidad del foco. ¿Quién es el foco? El que está emitiendo el sonido. Apréndanse esa fórmula si les da la gana, porque hay algunos ejercicios que lo pedirán. Bien, entonces lo más importante es reconocer esto. En la transmisión es cuando una onda pasa de un medio a otro. Su frecuencia nunca cambia, pero cambia su velocidad y por lo tanto su longitud de onda. Entre más denso pase el agua, más rápido se pone. Y entre menos denso es el medio, menos denso. Es una relación directamente proporcional. Ahora, el efecto Doppler, recuerden que es un fenómeno. Cuando se acercan o se alejan. Cuando se acercan aumentamos la frecuencia y cuando se alejan la bajamos. Y con eso estamos. Oh, por eso se escucha más agudo la ambulancia. Así, uy, 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 uy. Pero, uy, 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 uy. ¡Ay, ay!